Viernes para ir a fondo con dos temas formidables. La oportunidad de conversar con el médico disidente Darcy Ferrer estará con nosotros aquí en instantes, justo en momentos en que el famoso sistema médico de Cuba enfrenta serios problemas. Y también una polémica en Paso de Ballet, porque en este caso la polémica tiene en su centro la infraestructura de una organización de gran prestigio en el mundo que se ha ido deteriorando como otras cosas de la famosa revolución. Aquí vamos, a fondo. Nos acompañará en instantes el doctor Darcy Ferrer, que llegó hace muy poquito a Estados Unidos. Algunas imágenes de cosas que han recorrido el mundo por lo que le ha tocado sufrir en Cuba, dando la batalla por el respeto a los derechos. Yo no me voy a morir. La gente, la seguridad no se te va a morir. Yo no me voy a morir. No, yo nunca sería No, yo no me voy a morir. La gente, la seguridad. ¡Viva Fidel, cojones! ¡Viva Fidel! Siempre hay esperanza, por muy difícil que sea la realidad. O sea, lo que espero es lo que he esperado siempre, una Cuba inclusiva, una Cuba donde todos tengamos los mismos derechos, una Cuba donde hayan libertades y derechos, se les reconozcan, se les garanticen y se les respeten esas libertades y esos derechos. Fundador, entre otras cosas, del Centro de Salud y Derechos Humanos, Juan Bruno Zayas, para ayudar a los que precisamente no tienen acceso real a lo que es un sistema de asistencia médica con muchísimos problemas. Declarado en su momento preso de conciencia por Amnistía Internacional, con el múltiple valor de lo que significa que cada una de esas cosas estaba hecha dentro de Cuba. Es en muchos casos muy importante militar fuera de la isla, pero lo que ha hecho el señor Darcy Ferrer merece que uno lo trate con enorme respeto por lo que significa la valentía necesaria. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y sí, es un gran placer el poder compartir este espacio junto a ustedes. Cuéntame su primera impresión, sobre todo en esta etapa de la llegada a Estados Unidos. Es una situación bastante confusa porque se mezclan muchísimos sentimientos, se mezclan muchísimas expectativas, muchísimos contrastes, y eso hace que uno se sienta como medio turulato, por llamarlo de alguna manera, aún ando que no acabo de asentarme, aún no acabo de entender dónde estoy y qué es lo que tengo a mi alrededor, en mi entorno. ¿Le duele el hecho de lo que significa no poder estar presente en Cuba o está en paz con el hecho de haber salido de Cuba? Siempre queda el dolor. Me quedaba gasolina para seguir combatiendo el totalitarismo dentro de Cuba. Tuve una situación familiar, algún determinado situaciones que tuve que priorizar, pero honestamente me duele haber abandonado la primera línea porque aún podía haber aguantado un poco más. Cuando hablamos del sistema de asistencia médica en Cuba, ha habido tanta propaganda a lo largo de los años, tantas oportunidades en que gente ha endiosado lo que hizo la revolución. Y Michael Moore, por ejemplo, fue y presentó en un documental un trabajo en el que era casi paradisíaco ir a buscar asistencia médica en Cuba. Usted ayudó a desmentir esas cosas que sabemos desgraciadamente por miles de testimonios que no son realidad, pero ¿qué es lo más impresionante que no sabe el que vive en Estados Unidos y no está cercano a lo que está pasando en Cuba de la asistencia médica? El sistema de salud cubano es un desastre y lo prueba el hecho de que hasta el propio Fidel Castro, quien mayores privilegios disfruta y mejores servicios podría recibir dentro del país, salió a buscar un médico en España. El propio Chávez, ahora mismo muchísimos reportes de la prensa están hablando de que lo que hicieron los médicos cubanos pues simplemente fue inadecuado y eso le va a costar a su salud, ¿no?, en su cuadro de este cáncer que lo aqueja. Es
un sistema que está completamente en graves problemas, o sea, son instituciones ruinosas. Ahí lo característico son las carencias, las limitaciones, las faltas de recursos de todo tipo, tanto recursos humanos como recursos de logística, equipos médicos, medicamentos. Ahora mismo no hay aspirina en ninguna farmacia del país. Ahora mismo no hay sales biliares para cualquiera que presente un problema de trastornos dispépticos. Ahora mismo no debe haber todos los medicamentos, los equipos que se requieren para combatir esa epidemia de cólera que afecta el país. De eso mismo le iba, precisamente ya me ha contestado entonces parte de lo que le iba a preguntar. No están preparados para enfrentar ese brote de cólera. Para nada están preparados e incluso toman siempre por la ruta contraria, o sea, siempre que se desatan este tipo de cuadros lamentables propios de países en condiciones de miseria, que son las epidemias de enfermedades infecciosas, el régimen lo que opta es por la manipulación, el silencio, afectando con esto la percepción de riesgo del pueblo cubano, de la población, con respecto a lo que sucede a su alrededor y con respecto a los peligros que le aquejan en medio de la isla. Incorporamos una noticia que ha surgido en los últimos momentos. En Yucatán, México, se han tomado medidas para, si es necesario, establecer una cuarentena para quienes lleguen de Cuba para evitar que haya una propagación del cólera. Y los últimos segundos de lo que espero sea la primera de varias conversaciones, quiero dedicarlos a algo que a nosotros en algunos momentos no hemos podido evitar reírnos. Este es un ejemplar de Granma reciente, bueno, de lo que queda de Granma. Decían que es la versión bonsái de lo que era en otra época algo parecido a un árbol. Este es un árbol diferente. La moringa, que según el tiranosaurio puede salvar a Cuba. ¿Qué me dice de las propiedades de la moringa y del hecho de que se plantee esto? Realmente la moringa puede salvar al pueblo cubano si dentro de sus frutos diera un psiquiatra que acabara de meter a ese señor en el medio de un manicomio, que es el lugar que le corresponde. Qué mejor forma de cerrar este capítulo. Entonces, doctor Darcy Ferrer, le reitero el gusto de poder conversar con usted y me haría un gran honor si acepta en los próximos días poder seguir conversando más extensamente. El honor es mío y es un compromiso que puede dar por hecho de antemano. Muchísimas gracias.